Según Somos Defensores, programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, en su informe de enero a julio del año en curso, titulado Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, CIAD, durante los primeros 6 meses de 2016, 314 defensores fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de su defensa en los derechos humanos en Colombia. Una requisa. Levante las manos, hazte el favor. Levante las manos. ¿Cómo fue su amenaza? A ver, pues esta última amenaza eminente fue a raíz de la captura de 2 cabecillas del Combo de los Pájaros, alias Juancho y alias Pepito. Ellos inmediatamente fueron capturados, ellos ya venían con orden de captura desde hace 3 años, a raíz de un operativo que se dio la captura a más de 40 integrantes de estas bandas criminales de la zona, y ellos quedaron faltando. Ahora, pues hace 3 meses se dio la captura. Inmediatamente se dio esto, ellos dieron la orden de darme de baja, pues como dicen ellos. Lo voy a esposar, delito de porte ilegal de armas, sabe que tiene derecho a un abogado, sabe que tiene... Las cifras expresan una reducción de hasta un 21% en las agresiones individuales contra estos líderes. El año pasado se reportaron 399 casos, mientras que en este 2016 la cifra fue de 314. El día que tuve esa noticia, pues no sabía qué hacer, o sea, inclusive si era empacar ropa, si pues la información que tenía también en el computador, inclusive ese día yo tengo un disco duro y guardé toda la información porque pues es mucha información que uno tiene, y sí, un estrés total y una preocupación, pues porque ahí sí entro pues como uno en esa preocupación total y sin saber uno para dónde voy, qué hago. Pues no puede la familia, no puede uno acudir a la familia porque eso lo afecta a ellos también. Medellín no ha podido como resolver de manera pacífica sus diferencias, ¿cierto? Los líderes y las líderes que trabajan en los barrios todavía se ven, digamos, enfrentados a combos, a bandas, quienes piensan que el trabajo social incluso va en su contra y va en contra de sus intereses, sobre todo los económicos. Entonces cualquier denuncia que hagan los líderes o las líderes en relación con la presencia de grupos armados, con el incremento de la extorsión, con el acaparamiento de negocios lícitos e ilícitos, digamos que eso los vuelve vulnerables. Hay situaciones que Medellín no ha resuelto en muchos años. Medellín. Gracias a su particular historia vinculada a la ausencia de Estado, al narcotráfico y a sus consecuencias de todo orden, ha sido una de las más afectadas por los conflictos armados, lo cual en consecuencia ha llevado a que al mismo tiempo se destaquen en ella un importante número de organizaciones sociales, muchas de ellas creadas para defender la vulneración de derechos humanos y su condición de denunciantes de delitos ocultos o algunas veces visibles, pero ignorados ante los entes competentes. Desde las 7 de la mañana me están haciendo seguimiento y a las 10 de la mañana que se dio pues como la captura por intuición y gracias a Dios y gracias a la Policía Nacional pues se neutralizaron los 2 jóvenes y ahí fue donde evidenciamos pues lo que tenían en el celular y los videos, fotos y de días anteriores inclusive y algunos audios dando la orden pues para ese día. Yo me atrevería a decir que sin excepción todos los actores del conflicto armado colombiano, los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, los grupos de autodefensa, desafortunadamente también el Estado y el narcotráfico han participado de agresiones a los defensores de derechos humanos.
esto lo agobia a uno, lo deprime. Igualmente, pues por muy profesional que uno sea, uno también, pues, esto, pues, sí son situaciones que emocionalmente y psicosocialmente, pues, lo afectan a uno bastante. Pues, y el mismo, pues, nadie se muere en la víspera. Julio Rengifo es un reconocido y tradicional líder defensor de derechos humanos en la Comuna 16 Belén de Medellín, quien luego de enterarse de que sus horas estaban contadas en ese mismo día en el que estaba planeado su asesinato, salió de su casa, a la que quizás se demore mucho tiempo en volver, si es que logra hacerlo. Aunque no es la primera amenaza en su contra, esta es la quinta, como todas, debe ser muy tomada en serio. Su vida depende hoy de la Policía Nacional y de la decisión del líder de una organización delincuencial integrada al narcotráfico más conocida como la SODIN, de que él decida retirar la orden y de que otros quieran acatarla, de la suerte misma, de la decisión de Dios, como él mismo lo manifiesta. Voces silenciadas, defensores de derechos humanos. Nuestro encuentro fue temprano en la mañana. Queríamos acompañarlo en su rutina y así tratar de entender la tragedia por la que pasan cientos de personas en el país, en su misma situación. Nuestro primer diálogo, muy tímido, fue en un vehículo mientras nos alejábamos de la zona de riesgo. Las amenazas aún no se detienen. En el momento son situaciones que uno se pregunta, pues, bueno, ¿ahora qué hago, pues, con esa situación de que me van a matar y que estoy en riesgo, pues, de mi vida y por culpa, pues, de lo que uno hace, por hacer un bien por la humanidad? Sí, eso es como lo que uno siente en el momento, pues, como ese peligro, pues, que se siente inminente, que uno sabe que, y que sabe que no es verdad que lo que se va a dar no es un juego lo que están haciendo estos criminales contra uno. Luego de entrar más en confianza y de conocer detalles adicionales, además de escuchar de viva voz el relato de un ser humano enfrentado a esta situación, caminamos por las calles de un sector de la ciudad ajeno para él, un sitio al que fue con cierto recelo, con precaución, con escolta. Lo llevamos allí para poder desplazarnos en relativa tranquilidad y así conocer qué se siente el vivir amenazado y con zozobra cada segundo de la vida y cómo ésta cambia. Según la CIAD, el número de agresiones individuales en el primer semestre del año destaca al mes de abril como el más delicado para los defensores de derechos humanos en el país. Ya regresamos. Esto me apasiona y no soy capaz de quedarme callado. Muchas veces he intentado, o muchas veces por las situaciones que he tenido en varias oportunidades de no poder decir nada, no poder denunciar nada, no poder visibilizar las problemáticas de las comunidades. Me toca a veces quedarme callado, pero a veces no me aguanto, ¿no? Yo creo que los grupos armados ilegales en Medellín entendieron, después de 2 décadas de pasar por narcotráfico, milicias, paramilitares, bandas criminales, entendieron que la violencia tiene que ser, digamos, instrumental. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesito entonces ya matar mucha gente o hacer desplazar mucha gente para lograr unos fines específicos en una comunidad. Yo hago unas muertes selectivas, puntuales, que introducen mucho miedo, que generan mucha zozobra entre las comunidades y con esa afectación puntual logro un mayor efecto, ¿cierto?, que matando mucha gente o haciéndola desplazar, que eso es muy bulloso. 7 tipos de agresiones se destacan en contra de los defensores: asesinatos, atentados, amenazas, detenciones y usos arbitrarios del sistema penal, robo de información y desapariciones, según el informe CIAD. Entre enero y junio de este año, cada 5 días ha sido asesinado un defensor y cada 2 agredido. Preocupa además que para las mismas fechas se pasó de 34 homicidios en 2015 a 35 en 2016. Una vida más se ha perdido en lo corrido de este tiempo. Pues en esta ciudad de Medellín hay un poder bastante territorial por parte de estas ODINES en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana. Ellos lo han demostrado en muchos momentos críticos a nivel delincuencial y criminal y de violencia. Eso se ha hecho referencia, y el poderío no solamente territorial, sino también a nivel de
de armamento y de control por las vacunas, por las extorsiones, por el comercio, de que obligan a las familias a que tienen que comprar ciertos elementos de la canasta familiar a ellos o a los comerciantes, igualmente pues todo el control que tienen muchas veces de las plazas de alucinógenos pues en los territorios que tienen ya pues un personal o ya pues tienen pues sí, personas consumidores para ellos, entonces eso hace pues que manejen un territorio como lo manejan, que la autoridad y el Estado y las autoridades pues, de Medellín han contrarrestado y han hecho excelentes operativos con la ayuda de la comunidad y ha sido positivo pues también eso. Tiene que ver con la guerra sucia en los años 80, una coalición en la que participaron grupos paramilitares, grupos de autodefensa, el propio Estado y el narcotráfico, de persecución a defensores de derechos humanos, de persecución a disidentes políticos, y lo que eso nos ha dejado es pues el exterminio de un partido político como la Unión Patriótica, pero también la persecución sobre líderes sociales, líderes sindicales, líderes políticos que se presentaban como alternativos frente a la oligarquía bipartidista. Más recientemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, con la implementación de la política de seguridad democrática, también los defensores de derechos humanos sufrieron una persecución. Se instaló la idea que los defensores de derechos humanos eran auxiliadores de los grupos guerrilleros que consentían las vulneraciones y las violaciones que estos grupos realizaban en el país, y digamos que se le envió un mensaje nefasto a los organismos de seguridad y justicia porque se les dijo que podían lesionarse los derechos de los defensores. Y es que cuando se acalla a un líder, es una comunidad entera la que es silenciada. Los derechos humanos y la libertad de expresión a viva voz permiten que un pueblo sea visibilizado, representado y viable. No solo en Medellín. El departamento de Antioquia es quizás el segundo de los departamentos más afectados por agresiones a los derechos humanos durante el año 2016, pero también está el Cauca, también está el Valle del Cauca, también está el Chocó, ¿cierto? También hay otros lugares del panorama nacional en donde los defensores de derechos humanos, por razones del conflicto armado y esos actores, pues vienen siendo vulnerados. Cuando estas bandas criminales ponen al servicio y utilizan niños y niñas para cargar armas, para cargar droga, para inclusive enseñarles al manejo de esto y los inducen más que eso también igualmente en el abuso sexual que se tiene, todas esas situaciones que uno sabe que eso se manejan dentro de estas organizaciones criminales, eso es lo que me hace pues que no me cabe en mi mente pues de que un niño de bien y de un momento a otro inducido pues por estos delincuentes a consumir droga, luego a que carguen armas, a que se las transporten, a la vida fácil porque les dan dinero por eso. Don Julio trabaja desde hace más de 20 años, es decir, casi la mitad de su vida, y tiene 48, con niños y jóvenes en la Comuna 16. Es licenciado en Educación Religiosa, psicólogo y magíster en Trabajo con Jóvenes, además de especialista en Derecho Internacional Humanitario. Hoy tiene su seguridad a cargo de la Policía Nacional. Sin embargo, sigue argumentando ante la Unidad Nacional de Protección, la UNP, que siga evaluando su riesgo para lograr medidas de protección diferentes a las actuales. Para movilizarse hoy, lo poco que él puede, paga taxis de su bolsillo. Me toca pagar taxi, ida y vuelta, y si las diligencias son más largas, mucho más complicado todavía, porque mejor dicho, el bolsillo no aguanta. El bolsillo no aguanta. Inclusive yo hay veces le pido el favor al Comando Central para que me preste una patrulla y hay veces ando en carros de la policía. Usted lleva más de 20 años trabajando. Muchos de esos niños que usted cogió inicialmente y los ayudó, hoy han crecido, algunos se fueron por un buen camino y otros se fueron por un camino, digamos, difícil en la vida. Gracias a esos niños quizá muchas veces se le ha salvado la vida a usted paradójicamente. Sí, de cierta manera porque uno los vio crecer y ellos han estado pues en todas estas actividades que uno hace con los grupos juveniles, con los clubes juveniles
y en actividades pues, de formación y capacitación con ellos. Y ahora pues que están algunos desafortunadamente pues en este caminar negativo, ellos mismos me lo han manifestado pues que no se atreven a hacerme nada pues porque me distinguen y hay un sentimiento pues un afecto de amistad y todo lo demás, pero que les han dado órdenes y no han llegado, inclusive uno de ellos que me lo llegó a manifestar, ya lo mataron. Me llegó a decir: Julio, a mí me están pagando hasta 2, 3, 4 millones de pesos para que lo mate a usted, pero yo no soy capaz de matarlo, y a los tiempos a él sí lo mataron. El problema con los combos y las bandas de ahora es que están integrados por gente muy joven, ¿cierto? Y lo que uno escucha como entre los, digamos, entre comillas, entre los jefes, entre los caciques viejos de la criminalidad en Medellín, es que son jóvenes muy difícil de controlar y de disciplinar. Mucho de lo que ocurre ahora, de algunas muertes que han habido en Medellín este año, han pasado por indisciplina de los combos. Aquí hay un eje articulador de ellos que se llama la Oficina de Envigado, y algo tiene que ver también con otro eje articulador que son las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues que no estén en uno o en otro lado, digamos, hace parte como de cierto sector de indisciplina que hay que controlar. Entonces, la queja es que mucho joven es mucho carro loco, como se dice en la calle, no atiende recomendaciones, presiona mucho las comunidades, exagera su poder coercitivo armado entre la gente. Ya regresamos. Su oficina ha sido la calle, su principal motivación, caminar y escuchar a las personas, andar libre por su propio barrio. Su sueño, poder regresar a su casa, saludar de nuevo a todas las personas de las cuales no tuvo tiempo de despedirse. Aunque anhela eso, hay algo que lo priva, y es la amenaza proveniente de una Odín de la ciudad. A veces toma pausas y vuelve a mirarse y recordar que es humano, un ser vulnerable, sensible, al que también le están siendo violados muchos de sus derechos fundamentales. Imposible para él borrar lo vivido el pasado 22 de julio a las 10 de la mañana. No, y todavía pues pienso ese día, porque es que de verdad fue sin saber. Yo estaba solo, inclusive estaba solo en la casa, cuando me llaman, pues me confirman: Julio, no se vaya a mover de la casa, que ya van los de la SIJIN por usted, porque a usted lo iban a matar ya. Pues yo me puse No se necesitaron palabras, su cuerpo habló por él. Así es como se evidencia la impotencia reflejada en un hombre. Sí, fue pues, un momento difícil, pero bueno, que esa es la voluntad de Dios. En Colombia, el gobierno nacional creó un grupo encargado de hallar a los responsables de homicidios y amenazas contra defensores, liderado por el Ministerio del Interior y conformado por el de Defensa, la Policía, la Alta Consejería para los Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección, además de representantes de 5 organizaciones sociales, quienes se comprometieron a unificar la información relacionada con las denuncias y así enfocar esfuerzos hacia los casos más urgentes. En la medida en que mayor hay acompañamiento sobre esta población, muy seguramente vamos a tener una sociedad con menos riesgos de que los defensores de derechos humanos sean agredidos. Pero si desafortunadamente los defensores de derechos humanos ocupan un papel marginal en la sociedad, no están evidenciados en los planes de desarrollo, no son los coequiperos de una administración municipal o del propio Estado
para transformar la sociedad, pues vamos a hacerlos cada vez más vulnerables y tendrán seguramente sus riesgos y serán asesinados o amenazados o podrán ser exterminados como se ha pretendido en varias ocasiones. El rector Alexander nos va a dar un saludo con el personero. Entonces les damos la bienvenida a nuestra institución. Ustedes son líderes. Hoy sí estamos como haciendo la labor real, digámoslo así, de lo que yo siempre he hecho, es en el campo, en el territorio, las diferentes actividades que uno hace como líder y defensor de derechos humanos pues, de la ciudad, y en este caso particular aquí en la comuna de Isis Belén, promoviendo pues, todos esos valores desde los jóvenes, los líderes estudiantiles que son ellos también, defensores de los derechos de los estudiantes. Entonces estamos en esa tarea visitando los diferentes colegios, ese acompañamiento y enviando ese mensaje de convivencia y de paz pues, que ellos mismos como líderes estudiantiles, como personeros y defensores de sus derechos y deberes estamos haciendo en este momento aquí en la comuna de Isis Belén. Don Julio se atrevió a salir a la calle, a trabajar en el terreno, siendo cauteloso, incrementando su seguridad, eso sí, y siendo feliz. Su semblante es otro porque por fin estaba aportando desde su liderazgo en el terreno de nuevo, no desde un celular en una oficina o en el lugar en el que ahora se aloje. Justo estaba enseñándole a los jóvenes sobre liderazgo, una gran apuesta de futuro promisorio para una ciudad, o mejor, para un país que lo que necesita es gente que lo siga sacando adelante, con argumentos, no con armamentos. Con la red de líderes estudiantiles de la Comuna 16 y la corporación Corbuen, recorrieron más de una decena de colegios de la zona, aportando y aprendiendo experiencias de participación y democracia. Sí, esa es pues como de pronto la misión que uno tiene de formar jóvenes líderes para la vida, que no seamos los adultos los que siempre en manos de ellos está pues como este país, esta ciudad y el futuro inmediato, que son ellos los futuros líderes y que desde ya lo pueden ejercer en sus colegios, dando su ejemplo y promoviendo esas buenas acciones en bien de la misma niñez y en bien de la misma juventud de sus pares. Personas como don Julio no son pocas. Hoy no hay claridad de cuántos defensores existen en el país. Recién, la Alta Consejería de Derechos Humanos está instalando una plataforma que permita sistematizar esta información. Este hombre es el reflejo de un colombiano luchador que es capaz de anteponerse a las adversidades que le imponen, en este caso las organizaciones criminales. Hoy su única respuesta es seguir luchando por lo que considera su verdadera vocación de vida. Hay mucha gente trabajando, digamos, por sacar este país adelante, ¿cierto? Viene un futuro que no hemos estado nunca como país y es un fin de una confrontación armada de 52 años. Creo que va a haber mucha gente trabajando para que eso sea válido, cierto, seguro, que esa implementación de acuerdo sea, digamos, completa. Y eso va a generar mucha resistencia de quienes no quieren ese proceso. Y creo que el llamado es a que se respeten las diferencias. ¿Quién va a ir mañana con nosotros? Este posacuerdo que se viene, que eso va a beneficiar el territorio rural, a los campesinos donde se ha afectado pues, la violencia de la guerrilla y que ahora también a nivel ciudad se está promoviendo la paz urbana, que si es posible la paz urbana, eso de muchas organizaciones sociales, de derechos humanos, de convivencia, de paz, que le estamos apostando ya ahorita con una organización que está haciendo la sinergia de poder contrarrestar y convocar a todos los grupos armados ilícitos para que igualmente con la ciudadanía podamos construir una paz urbana que para Medellín es súper importante. Terquedades fundamentadas en el amor, respeto y pasión, como las de don Julio, han sido, son y serán necesarias siempre en la construcción de sociedades viables. Las denuncias sobre amenazas o vulneraciones de derechos humanos pueden ser efectuadas en personerías, procuraduría o la defensoría en cualquier parte del país. La Fundación Sumapaz, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, advierte en su informe de 2016 que a la fecha han sido asesinados 11 líderes por procesos sociales, es decir, no necesariamente que tengan que ver con derechos humanos, solamente en el departamento de Antioquia. Las regiones más afectadas, el Bajo Cauca, Urabá y el occidente del departamento. Feliz noche.
y alias Pepito. Ellos inmediatamente fueron capturados, ellos ya venían con orden de captura desde hace 3 años a raíz de un operativo que se dio la captura a más de 40 integrantes de estas bandas criminales de la zona y ellos quedaron faltando. Ahora pues hace 3 meses se dio la captura, inmediatamente se dio esto, ellos dieron la orden de darme de baja, pues como dicen ellos. Lo voy a esposar, delito de porte ilegal de armas, sabe que tiene derecho a un abogado, sabe que tiene... Las cifras expresan una reducción de hasta un 21% en las agresiones individuales contra estos líderes. El año pasado se reportaron 399 casos, mientras que en este 2016 la cifra fue de 314. El día que tuve esa noticia, pues no sabía qué hacer, o sea, inclusive si era empacar ropa, si pues la información que tenía también en el computador, inclusive entonces yo tengo un disco duro y guardé toda la información porque pues es mucha información que uno tiene, y sí, pues, un estrés total y una preocupación pues porque ahí sí entro pues como uno en esa preocupación total y sin saber uno para dónde voy, qué hago, pues no puede uno, la familia no puede uno acudir a la familia porque eso lo afecta a ellos también. Obras de Derechos Humanos en Colombia, CIAD, durante los primeros 6 meses de 2016, 314 defensores fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de su defensa en los derechos humanos en Colombia. Una requisa. Levante las manos, hazte el favor. Levante las manos. ¿Cómo fue su amenaza? A ver, pues esta última amenaza eminente fue a raíz de la captura de 2 cabecillas del Combo de los Pájaros, alias Juancho. Según Somos Defensores, programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, en su informe de enero a julio del año en curso, titulado Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensores. Medellín no ha podido como resolver de manera pacífica sus diferencias, ¿cierto? Los líderes y las líderes que trabajan en los barrios todavía se ven, digamos, enfrentados a combos, a bandas, quienes piensan que el trabajo social incluso va en su contra y va en contra de sus intereses, sobre todo los económicos. Entonces cualquier denuncia que hagan los líderes o las líderes en relación con la presencia de grupos armados, con el incremento de la extorsión, con el acaparamiento hoy de negocios lícitos e ilícitos, digamos que eso los vuelve vulnerables. Hay situaciones que Medellín no ha resuelto en muchos